Muy buenas tardes. El grupo está conformado por Karen Girlet Palacios, Lorena Saray Mesas y Manuel Alejandro Aristizábal. El tema que vamos a tratar en este video es la ética profesional aplicada al caso de Interbolsas. Los temas que vamos a estar abordando en este video son antecedentes del caso, la ejecución del proceso de fraude y conclusiones, y dentro de ellas la aplicación de el pentágono del fraude a este. Inicialmente tendríamos que hablar sobre antecedentes. Los antecedentes de esta compañía son: sus inicios fueron en los años de 1990 en la ciudad de Medellín. Esta empresa tuvo una gran expansión en el mercado bursátil colombiano. Durante su expansión, que sucedió durante la década del 2000, llegó a ser una de las compañías más grandes de Colombia y a tener un reconocimiento no solo nacional, sino internacional, más en el lado latinoamericano. El modelo de negocios tuvo un gran éxito en el mercado financiero. Estuvo acompañado altamente por un tema de apalancamiento financiero, en especial en operaciones de Repox y en acciones de la empresa Fabricato, que ahí fue el proceso de fraude. Para hablar entonces también de antecedentes, tendríamos que hablar de quiénes fueron los actores de este proceso. El primer profesional que debemos hablar es el señor Rodrigo Jaramillo, que fue el presidente de Interbolsas en el momento. Era su capacidad, su competencia profesional era amplia experiencia en el mercado bursátil, capacidad de influenciar en el sector financiero y en el sector político. Otros dos actores fueron Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, empresarios y corredores de bolsa. Tenían una habilidad de persuasión al atraer capitales de inversionistas. Y por último hablamos de Jorge Arabia, vicepresidente financiero, quien era el encargado de realizar los controles en el riesgo financiero y los controles contables, y tenía un alto conocimiento del riesgo financiero y contable de la compañía. Como introducción, entonces tendríamos que hablar sobre que fue uno de los casos más emblemáticos, más importantes de Colombia, porque se convirtió en una compañía donde tuvo una gran expansión inmensamente, pero también fueron las compañías que fue intervenida y liquidada, de las mayores, ¿cierto?, casos de Colombia. Es un caso icónico, ¿cierto? Tenía influencia en la superintendencia financiera, y fue las superintendencias financieras y de sociedades que intervinieron al caso de Interbolsas, porque se salió de las manos. La gran pregunta de este caso: ¿cómo se hizo para que las entidades como Superintendencia Financiera no le hicieran los controles debidos a esta compañía? A continuación, entonces, les dejo a nuestra compañera Lorena Saray Mesa. Muy buenas tardes, mi nombre es Lorena Saray Mesa Palencia, estudiante de la especialización de Revisoría Fiscal y Auditoría Forense en la Universidad Área Andina. El día de hoy les voy a hablar acerca de uno de los casos más sonados en Colombia, como fue el caso de Interbolsa, considerado el mayor fraude financiero de la historia reciente de Colombia. Este escándalo no solo generó millonarias pérdidas, sino que también reveló las graves deficiencias de supervisión en el mercado de valores y en los controles internos de las firmas comisionistas. Explicaré cómo se ejecutó el fraude, qué mecanismos utilizaron,
cuáles fueron las consecuencias y qué lecciones nos deja desde la perspectiva de la auditoría forense. El fraude se desarrolló principalmente entre los años 2010 y 2012. Interbolsa, la comisionista de bolsa más grande del país, en ese momento utilizó 3 mecanismos principales. Primero, la manipulación del precio de las acciones de Fabricato. A través de operaciones cruzadas y circulares, simulaban un mercado activo, lo que elevaba artificialmente el valor de la acción. Este aumento ficticio generaba confianza en inversionistas que creían estar frente a un activo sólido, cuando en realidad todo era manipulación. Segundo, el abuso del mecanismo de reposo. Los repos son préstamos a corto plazo respaldados por títulos. Interbolsa utilizó de manera excesiva este instrumento, financiando gran parte de su operación con deudas y entregando garantía las mismas acciones de Fabricato, cuyo precio ya estaba inflado. Eso creó un apalancamiento insostenible y un riesgo sistémico. Tercero, la ocultación de información y maquillaje contable. La firma omitía revelar la concentración de sus riesgos, representaban estados financieros maquillados y engañaban tanto a los inversionistas como a la superintendencia financiera. Tercero, la ocultación de información y maquillaje contable. La firma omitía revelar la concentración de sus riesgos, presentaba estados financieros maquillados y engañaba tanto a los inversionistas como a la superintendencia financiera. La estrategia buscaba ganar tiempo y mantener la apariencia de solidez, mientras que en el fondo el esquema estaba a punto de colapsar. En noviembre del 2012, cuando la situación se volvió insostenible, el precio de Fabricato cayó, los repos no pudieron ser renovados y el esquema se derrumbó. El resultado, pérdidas millonarias y más de 50.000 inversionistas afectados. Las investigaciones revelaron delitos como manipulación del mercado, administración desleal, captación indebida de recursos y falsedad en la información financiera. Varios directivos enfrentaron procesos penales y sanciones económicas. El caso generó un impacto profundo en la confianza del público hacia el mercado de valores colombiano, obligando a la superintendencia y al propio mercado a fortalecer los controles y la regulación. Muy buenas tardes, mi nombre es Karen Yerle Palacios de Jarano. El día de hoy voy a hacer una breve conclusión del caso de Interbolsa. El caso de Interbolsa evidencia cómo la ausencia de la ética profesional en el ámbito financiero puede ser consecuencia devastadora no solo para una organización, sino para todo un sistema económico y social. Los directivos y socios priorizaron la ambición, el beneficio personal y la aparición del éxito por encima de los valores fundamentales de la profesión, que son honestidad, la transparencia, la responsabilidad y el respeto por los inversionistas. La manipulación del mercado y la especulación de Fabricato reflejan un comportamiento guiado por codicia y la arrogancia, donde se perdió de vista el deber fiduciario hacia los clientes y el compromiso con la verdad. Bueno, este fraude dejó miles de inversionistas afectados y dañó la confianza. Ahora voy a hablarles del pentágono del fraude. Que el pentágono del fraude amplía el clásico triángulo del fraude y explica el por qué ocurren casos como este. Interbolsa tiene 5 componentes que son la presión, la oportunidad, la racionalización, la capacidad y la arrogancia. Voy a hablarles brevemente de cada uno de ellos. Tenemos la presión, que es como la motivación. Se refiere a la necesidad o metas que se lleva a cometer este fraude. Interbolsa tenía la presión de mantener su liderazgo en las bolsas de valores en Colombia
y los socios y directivos enfrentaban presión por mostrar utilidades constantes a esos inversionistas. Además, había un fuerte incentivo personal, o sea, las ganancias privadas de ese fabricato. Tenemos la oportunidad, que son las condiciones que permiten que el fraude se ejecute sin ser detectado fácilmente. La racionalización es como esos responsables justificaban sus actos para sí mismo beneficiarse. El mercado tenían frases como el mercado se va a recuperar, solo estamos adelantándonos. También decían como todos se beneficiarán si el fabricato sube, cuando pues no era así. Tenemos la capacidad. El fraude requiere personas con conocimiento y habilidades para ejecutarlo. Para nadie es un secreto que los directivos de Interbolsa son expertos en instrumentos financieros y conocían todo el sistema. Tenían influencias suficientes en el mercado para manipular acciones mediante, de compras masivas. Poseían redes de contacto en bancos, en fondos y clientes, lo que eso le facilitaba acceso a financiamientos. Y tenemos la arrogancia, que esta es la sensación de superioridad imponían que los llevaban a pensar que no iban a ser nunca atrapados. Los líderes de Interbolsa creían intocables, se creían pues intocables por su prestigio, por el tamaño que ellos tenían, y actuaban convencidos de que el mercado y las autoridades siempre iban a respaldar eso. Este caso nos deja como de enseñanza que debemos, por encima de todo, tener una ética profesional, porque si